Buenos días, estimados estudiantes. Tal y como les había mencionado, vamos a continuar con el desarrollo de lo que es la práctica y de las preguntas correspondientes a la evaluación de la semana 1, por lo cual algunos ejercicios se realizarán o los realizaré y los otros quedarán como tarea para ustedes. Bien, ahora nos dice cuántas unidades de Toyota Yaris se vendió. Entonces, normalmente aquí tendríamos que hacer un conteo, pero el detalle es el siguiente: como nos hablan ya de una cantidad, lo que se va a tener que hacer es una suma aquí. Por lo tanto, si nos dice cuántas unidades de Toyota Yaris se vendió, vamos a tener que sumar. Ahora, el detalle es conocer cuántos criterios hay aquí. ¿Cuántos criterios hay aquí? Uno es Toyota y el otro es Yaris. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar la función sumar.si.conjunto. ¿Y qué es lo que tiene esta función? Lo primero que tiene esta función es el rango suma. El rango suma es lo que prácticamente me piden hallar. Como me están pidiendo hallar las unidades vendidas, lo que vamos a hacer es seleccionar estos datos. Recuerden que el punto y coma y el coma varía de acuerdo a su PC. Si en su PC dice coma, debe ir coma. Pero si en su PC dice punto y coma, debe ir punto y coma. Bien, en el caso de mi PC está como punto y coma. Continuamos. Si nuestro primer criterio es Toyota, el rango será la columna a la que pertenece Toyota, es decir, marca. Seleccionamos Toyota, seleccionamos el modelo, seleccionamos el dato Yaris, cerramos paréntesis y Enter. ¿Cuánto nos debe dar esta respuesta? Nos debe dar 80. Bien, ahora para todas estas preguntas vamos a utilizar el sumar.si.conjunto. Bien, listo. Ahora, ¿por qué? Porque aquí hay dos criterios, aquí hay tres criterios y aquí hay tres criterios. Entonces yo les había dicho que prácticamente cuando hay de 2 a más criterios deja de utilizarse el sumar.si y se utiliza el sumar.si.conjunto. Recuerden que toda la información ustedes la pueden complementar leyendo los manuales que están que se les ha enviado. Bien, ahora nos dice en marzo cuántos Nissan se vendieron. Tenemos dos criterios, por lo tanto vamos a utilizar el sumar.si.conjunto. Abrimos paréntesis y lo primero que nos piden es las unidades vendidas, punto y coma, seguido, bien, seguido del mes, el dato marzo, la marca, que sería Nissan, cerramos paréntesis y con eso obtenemos el resultado. Ahora la pregunta 3 va a quedar para ustedes y se va a hacer la pregunta 4. Sumar.si.conjunto, unidades vendidas. Para este caso tenemos tres criterios, es febrero, Nissan y Frontier. Entonces seleccionamos, bien, disculpen, elegimos el criterio febrero, seguido de la marca que es Nissan, seguido de lo que es Frontier. Cerramos paréntesis y Enter. Ahí está nuestra respuesta. Bien, recuerden que ustedes pueden ir pausando el video para que vayan viendo el desarrollo. Yo lo estoy haciendo aquí rápido por el tiempo que va a demorar en subirlo. Bien, entonces continuamos. Ahora, en la siguiente hoja nos piden lo siguiente: ¿cuánto suma los sueldos de los empleados del área de sistemas? ¿Cuánto suma las bonificaciones de los empleados de la categoría B? ¿Cuánto suma la bonificación de los que el sueldo sea mayor a 3.500? ¿Y cuánto suma el sueldo de los que la bonificación sea menor a 400? Lo que vamos a hacer es hacer unas 3 preguntas para que les quede claro. Entonces, como nos dice cuánto suma los sueldos, ya sabemos que se va a sumar. Teniendo en cuenta qué cosa, el criterio. ¿Cuál es el criterio aquí? Sistemas. Sistemas es un dato. ¿A qué columna pertenece? A la columna A. Aquí está mi rango. Entonces, como tengo un criterio y voy a sumar, la función a utilizar será sumar.si.
Aquí, a diferencia del sumar.si.conjunto, primero nos pide el rango ligado con el criterio. Entonces, como habíamos dicho que nuestro criterio de sistemas, el rango era la columna área. Seguí el dato sistemas y seleccionamos el sueldo. Cerramos paréntesis y enter. Ya sabemos que si por algún motivo nos aparece este signo de Michi, lo único que tenemos que hacer es ampliar el ancho y con eso vamos a obtener el resultado realmente como es. Recuerden que en la barra de fórmulas también podemos visualizar cuál es la función que es utilizado. Bien, ahora la segunda pregunta nos dice, ¿cuántas son las bonificaciones de los empleados de la categoría B? Lo que hacemos es utilizar el sumar.si también. Como nos piden la bonificación, vamos a tener que sumar eso. Eso va a ser nuestro rango de suma. Nos piden la categoría B. B es un criterio porque es un dato. Entonces, como categoría se encuentra, como B se encuentra dentro de categoría, categoría será nuestro rango. Nuestro criterio será B y nuestra suma será la bonificación. Cerramos paréntesis y enter. Y con eso obtenemos nuestro resultado. Bien. Y por último, ¿cuánto suma la bonificación de los que el sueldo sea mayor a 3.500? Entonces, aquí también se va a utilizar un sumar.si. Nos piden que sumemos la bonificación teniendo en cuenta el sueldo. Entonces, el sueldo es nuestro rango. El criterio, ¿cuál es? Que sea mayor a 3.500. Entonces colocamos mayor a 3.500. Y por último, seleccionamos lo que nos pide, que sería la bonificación. Cerramos paréntesis, enter, y con eso obtenemos nuestra respuesta. Bien, y por último la cuarta queda para ustedes. Ya tenemos una, ya tenemos dos, ya tenemos tres, y la cuarta quedaría para ustedes. Bien. Bien, entonces muchachos, continuamos. Bien, vemos que en la hoja pregunta 11 nos dan estas cuatro alternativas y nos dicen lo siguiente. ¿Cuál es el monto acumulado del Interbank en soles? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Primero hay que identificar cuántos criterios vamos a trabajar, ¿no? Desde que nos dicen monto acumulado es porque vamos a sumar. Pero ¿cuántos criterios tenemos aquí? Uno de ellos es Interbank y el otro es soles. Entonces decimos sumar.si.conjunto, abro paréntesis. ¿El rango de suma cuál será? El rango de suma es lo que me piden hallar. Como me piden hallar el monto acumulado, es la columna monto. Punto y coma. El primer criterio es Interbank, por lo tanto, el rango será, ¿dónde se encuentra Interbank? En la columna banco. Por lo tanto, esta es la opción. Interbank, punto y coma. Y ahora el otro. Moneda, soles. Cerramos paréntesis y ya está. Ahora la otra pregunta nos dice, vamos a hacer la pregunta 4, ¿ya? ¿Cuánto es el acumulado del monto de colocaciones en Arequipa? Bueno, ¿cuántos criterios tenemos aquí? Tenemos colocaciones y Arequipa. Entonces decimos igual sumar.si.conjunto, abro paréntesis. El rango de la suma es la columna monto, punto y coma. Si mi primer criterio es colocaciones, el rango será la columna operación. Y en la otra es el departamento, ¿no? Ya está. Con eso hemos hallado el resultado. Bien. Entonces queda la pregunta 2 y 3 para ustedes. Continuamos. En la hoja pregunta 12 nos dice, tenemos en la siguiente relación las ventas de los meses respectivos de las marcas y modelos de autos. Considerando estos datos, contesta las preguntas usando las funciones respectivas. Nos dice, ¿cuánto es el promedio de venta de febrero? Bueno, nos piden el promedio, sabemos que vamos a hallar el promedio. Ahora, el detalle es verificar si es que aquí hay una condición o criterio. Como podemos darnos cuenta, si hay un criterio, el cual es febrero. Por lo tanto, si yo tengo un criterio y voy a utilizar el promedio,
la función será promedio.si. No se vayan a olvidar. Cuando nos hablan de un criterio para promedios, promedio.si. Cuando nos hablan de un criterio para la suma es sumar.si. Cuando nos hablan de un criterio para el contar es contar.si. Y cuando ya nos hablan de 2 a más es punto conjunto para todos. Entonces, promedio.si, el rango es la columna mes, seguida del dato febrero, y por último las unidades vendidas. Cerramos paréntesis y con eso obtenemos la respuesta. ¿Cuánto debe ser? 24. Vamos a hacer la pregunta 4 y las demás quedan para ustedes. Bien. Dice, ¿cuál es el promedio de la venta de febrero de Toyota Yaris? Bueno, sabemos que vamos a hacer un promedio. El detalle es si será un promedio.si o promedio.si punto conjunto. El detalle es el siguiente. ¿Cuántos criterios tengo aquí? Tengo febrero, ya que es un dato o un criterio, como les dije, Toyota, que es otro, y Yaris, que es otro. Entonces, lo que será es utilizar el promedio.si punto conjunto, el rango promedio, que son las unidades vendidas, el rango de criterio corresponde a la columna febrero, el otro que es la columna marca correspondiente a Toyota. No se olviden, muchachos, lo que normalmente se hace es establecer rango criterio, rango criterio, rango criterio, y recordemos que aquí nos muestra cómo debe seguirse la secuencia. Y por último, el criterio que es Yaris. Cerramos paréntesis y enter. Y bien, de esta forma ya tenemos el desarrollo de esta pregunta. Continuamos con la siguiente hoja, no se olviden. Esto es lo que se ha hecho. Y esto es lo que queda para ustedes. Ustedes tienen que hacerlo. Bien, no se vayan a olvidar. Todas las preguntas que están quedando pendientes, ustedes las tienen que hacer. ¿Listo? Bien, continuamos. Llegamos a esta parte, que es una parte muy interesante dentro de lo que son las funciones de Excel, puesto que nosotros vamos a trabajar con lo que corresponde a las categorías de funciones lógicas. Ahora, recordemos, muchachos, que en la pestaña fórmulas y en el grupo biblioteca de funciones tenemos todas las funciones con las cuales podemos trabajar. Matemáticas y trigonométricas se encuentra la función suma, sumar.si, sumar.si punto conjunto, que es la que hemos trabajado. Nos buscamos las funciones estadísticas y encontramos la función promedio, promedio.si, promedio.si punto conjunto, contar, contar.si, contar.si punto conjunto. Bien, listo. Incluso aquí podemos ver que tenemos la función max y la función min, que en un momento trabajamos en clase. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos a trabajar con la función lógica, específicamente con la función si, con la función i y con la función o. ¿Y qué nos dice el primer enunciado? Nos dice lo siguiente: Fiorella Castillo desea comprar en la tienda por departamento Sega un TV LED de 42 pulgadas, cuyo precio es de 1.750 soles, para lo cual la tienda le ofrece lo siguiente: un descuento del 10% del precio si la venta es al contado y del 5% si la venta es al crédito. Lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente, muchachos. Vamos a aprender algo adicional a lo que se conoce, que vendría a ser la validación de datos. Profesor, ¿y qué es la validación de datos? La validación de datos prácticamente son los datos que vamos a poder ingresar en una determinada celda, en la cual nosotros establecemos las condiciones. Por decir, en venta sabemos que hay dos tipos de venta, contado y crédito. Entonces, seleccionamos la celda, nos vamos a la pestaña datos y en el grupo de herramientas de datos le damos un clic al botón validación de datos. La opción nos va a permitir cualquier valor, pero nosotros vamos a establecer un valor X, que puede ser personalizada, en la cual vamos a considerar qué cosa: contado, punto y coma, crédito. Recordemos, muchachos, que aquí depende mucho, muchachos, de la configuración que tengan en su PC. Si utiliza las funciones con coma, es con coma. Si es con punto y coma, es punto y coma. Entonces, bien, perdón, no es personalizada, disculpen, es lista.
¿Es lista? Sí, disculpen muchachos, es lista. Tenemos que elegir lista y le damos un clic a aceptar y ahora ya está, ¿no? Contado y crédito. Contado y crédito. Entonces, en lo que corresponde a descuento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar aquí la función si y decimos igual si, abro paréntesis. La función si tiene tres campos: la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. La prueba lógica es una comparación del dato que tengo con el que me menciona la pregunta. ¿El dato que tengo cuál es? Bien, ¿cuál es el dato que tengo? Me dice que aquí la celda en donde va a registrarse la venta es la celda E13 y digo, si E13 es igual a contado, punto y coma. ¿Por qué entre comillas? Porque cuando es un texto es entre comillas. Cuando es un valor numérico no tiene necesidad de colocarle comillas. Entonces me dice, si E13 es igual a contado, entonces, ¿cuál será el valor verdadero? Será el 10% multiplicado por ¿cuál? Por el valor del precio. Si no, ¿cuánto será? El 5% multiplicado por el valor del precio. Cerramos paréntesis y enter. Ahora, si es crédito, es el 5%, pero si es al contado es 175. Bien, entonces no se olviden, en la prueba lógica es una comparación del dato que tengo o la celda en la que va a ir el valor con lo que me menciona el enunciado. Por eso es que aquí digo, si la celda de 13 es igual a contado, porque aquí me lo dice, ¿el descuento de cuánto será? Del 10% del precio, es decir, 10% multiplicado por el precio. Si no, será el 5% del precio. Enter y ya está. Ahora, la segunda pregunta me dice, en la compañía textil San Francisco la asignación de la bonificación se basa en los años que tenga trabajando en la compañía, el empleado. Si tiene de 5 a más, trabajando la bonificación será de 250, caso contrario será de 100. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente, decimos, igual si, abro paréntesis, y digo, si la celda que contiene el dato de los años trabajando es mayor e igual a 5, pero ¿por qué, profesor, mayor o igual a 5? Porque aquí me dice, si tiene de 5 a más. ¿Qué quiere decir eso? Que se está incluyendo el valor 5 y que se está incluyendo los valores mayores a 5. Colocamos punto y coma y decimos, ¿cuál será el resultado? 250. Si no, será 100. ¿Listo? ¿Algo más? No. Enter y ya está mi resultado. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, continuamos. Ya, profesor, ¿y qué pasa si aquí en los años trabajando son 4? Bueno, pasa a 100. ¿No? ¿Por qué? Porque es menor a 5. Vamos a ver qué más hay aquí. A ver, la 3 ustedes la pueden hacer, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacerla ya. Nos dice, igual sí. Nos dice, en la tienda de almacenes andinos se hace cobro de un cargo considerando lo siguiente. Si se paga en efectivo, no paga cargo. Pero si se paga con tarjeta, será el 5% del precio del producto. Entonces decimos, igual sí. Abrimos paréntesis. Ya. Y la prueba lógica es la siguiente. Bien. Decimos, si el pago, es decir, si D29 es igual a efectivo, ¿cuál será el resultado? No paga cargo. Cuando tenemos una respuesta del tipo texto, es necesario colocarla entre comillas. Ahora, pero cuando tenemos una respuesta del tipo numérico, simplemente se selecciona el dato. Ahora, si no es efectivo, ¿cuál es la otra opción que nos queda? Tarjeta. Por lo tanto será el 15%, ¿pero de qué? Perdón, el 5% de qué? Del precio del producto. Entonces el 5% de C29. Cerramos paréntesis y enter. ¿Cuál es nuestra respuesta? No paga cargo. Bien. Y de esta forma hemos hallado el resultado. Ahora, si yo le doy un clic aquí y elijo tarjeta, me va a salir el monto que es. Bien. La 5 va a quedar para ustedes. Y la 4 vamos a tener que trabajarla. Entonces nos dice, en las tiendas Omega se tiene la promoción
viernes de ahorro, en donde toda venta que se haga los viernes tendrá un descuento del 15% del total. En caso contrario, no hay descuento. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Utilizamos la función si, abrimos paréntesis y decimos, profe, es la fecha de venta, y digo es igual a viernes, ¿no? Punto y coma, y digo, ya, si se cumple, si es viernes, se tendrá un descuento del 15%. ¿De qué? Del total. Si no, no hay descuento. Entonces, ahí estará bien, profesor. Estará bien. Si yo presiono Enter, me va a salir no hay descuento. Pero el detalle es, vamos verificando si la fecha que nos menciona aquí es correcta. A ver, 9 de junio cae jueves, no hay descuento. Eso quiere decir que si yo cambio la fecha al 10 me debería dar un resultado. Pero ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? Ha pasado que en algunos casos no nosotros podemos trabajar solo con una función, sino hay la necesidad de utilizar más de una función. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuál prácticamente es el día de la semana y con eso compararlo. Entonces, dentro de lo que corresponde a las funciones de fecha, tenemos una función bien interesante que nos va a permitir obtener esto. Y la función es DIASEN. DIASEN me da dos argumentos, número de serie y tipo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, el número de serie es la fecha. No se olviden, en el caso de las funciones de fecha, el número de serie siempre va a ser la fecha. Y digo, si B38, ¿ya? Ahora, punto y coma. Me da la opción de elegir el tipo. El tipo me dan todas estas opciones, en las cuales me muestra que 1 es del número 1 domingo al 7 día sábado. El 2 es número del 1 lunes al 7 es domingo. Entonces, el que más se acomoda es el 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2 nos dice que el lunes es 1 y el 7 es domingo. Entonces, cerramos paréntesis y decimos, si esto es igual a 5, ¿por qué a 5? Porque aquí lo hemos establecido, muchachos. Estamos diciendo que el lunes es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el martes sería 2, que el miércoles sería 3, que el jueves sería 4 y que el viernes sería 5. Entonces, todo esto me va a permitir solamente obtener el día de la semana. Y digo, si este valor es igual a 5, que se aplique. Si no, que no se aplique el descuento. Profesor, ¿me sale lo mismo? Sí, claro. Pero al momento de cambiar a 10, vas a ver que sí hay un cambio. Bien, y eso es lo que nos debemos dar cuenta. ¿Listo? Bien, entonces prácticamente esta última pregunta queda para ustedes. Ya recuerden que en muchos casos, muchachos, nosotros podemos utilizar más de una función para poder solamente obtener un resultado. Miren, esta función me permite obtener el día de la semana. Con esto he utilizado para obtener el día de la semana de esta fecha y compararlo con el día 5. Lo vuelvo a repetir, el día 5 es debido a que nosotros en la configuración del tipo se ha elegido el 2, en el cual nos menciona que el número 1 corresponde a lunes y el día 7 corresponde a domingo. Bien, entonces ahí tenemos nuestro resultado. ¿Listo? Ahora, la pregunta 5 queda para ustedes, pasamos a la siguiente hoja. Nos quedan solamente 3 hojas más, muchachos. ¿Ya? Ahora, en la pregunta 14 nos dice, considerando el siguiente cuadro, implemente la función respectiva para mostrar el sueldo. Para este tipo de casos, muchachos, sucede lo siguiente. Bien, nosotros hasta el momento solamente hemos utilizado una función sí. Como ustedes se pueden dar cuenta, en todos los casos se ha utilizado una función sí. Pero hay casos en los cuales nosotros necesitamos más de un sí para poder obtener un resultado. ¿Por qué lo digo, muchachos? Por lo siguiente, miren. Tenemos este pequeño cuadro que nos menciona los cargos y el sueldo. En el cargo
vemos que hay operador, auxiliar y soporte. Y el sueldo son 3. Entonces, como va a haber 3 respuestas y la función sí solamente me permite 2, tenemos que utilizar otro sí más. Ahora, el truco aquí es el siguiente. Si tú quieres saber cuántos sís vas a utilizar, lo que haces es esto. Del número de respuestas, le restas 1 y con eso sabes cuál es el o la cantidad de sís que utilizarás. Entonces, si nos damos cuenta, nos dice, ¿cuántas respuestas tenemos? 3 sueldos. Por lo tanto, ¿cuántos sís utilizaremos? 2. 3 menos 1, 2. Ahora, en lo que es el cargo vamos a volver a utilizar la validación para que se nos haga más fácil. Nos vamos aquí, datos, validación, permitir, lista. El origen, en la anterior hoja se había hecho digitándolo directamente. ¿Por qué? Porque estaba en un enunciado. Pero como lo tenemos aquí prácticamente determinado en una celda, lo único que hacemos es seleccionar las 3 celdas y aceptar. Listo. Operador, auxiliar y soporte. Recordemos que la validación es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero ingresar un dato que no es, no me va a permitir ingresar otro que no sea los 3. Bien. Ahora, el sueldo, ¿cómo lo hallo? Lo hallo de la siguiente forma. Igual sí, abro paréntesis. Y empiezo con mi primera comparación. La celda en la cual va a ir el cargo es la celda de 16. Y digo, si D16 es igual a operador, punto y coma, ¿el sueldo cuál será? 750. Punto y coma. Volvemos a abrir otro sí y continuamos. Si el cargo es igual a auxiliar, entonces el sueldo será 600. Si no nos queda ninguno, ¿cuál será el último saldo? 800. Bien, profesor, pero ¿por qué he hecho todo esto? La celda que se va a comparar es el cargo con los datos que nos menciona la tabla. Entonces lo que nosotros hemos hecho es simplemente seleccionar los valores correspondiendo a cada uno de ellos. Bien, no se vayan a olvidar que aquí nosotros, conforme vamos digitando las funciones, va apareciendo en qué dato nos encontramos. Por decir, ahorita nos encontramos en el valor sí falso. Ahora, si yo he abierto 2 sís, al final lo cierro. No es que termino uno, cierro, abro otro, cierro. No, al final se cierran los sís. Cierro paréntesis 2 veces, enter, y con eso obtuve mi resultado. Si es auxiliar, 600. Si es operador, 750. Y si es soporte, 800. Bien. Ahora voy a hacer la pregunta 2 y de ahí ustedes van a tener que hacer la 3. Bien. Ahora nos dice, considerando el siguiente cuadro, desarrolle la función respectiva para generar el precio. Entonces decimos lo siguiente. Aquí vemos que no sucede como arriba, porque hay un margen de edades. Entonces, supongamos la cantidad. La cantidad es 40. Y es una cantidad de productos. Entonces, de acuerdo a esto, me piden hallar el precio. ¿Cómo voy a hallar el precio, muchachos? Tengo que hacerlo de la siguiente forma. Primero, antes que nada, ¿cuántas respuestas tengo? Tengo 5. Por lo tanto, ¿cuántos sís utilizaré? Si tu respuesta es 4, es porque has entendido muy bien lo de arriba. Entonces, decimos, igual sí, abro paréntesis. La prueba lógica es una comparación del dato que tengo con lo que me menciona la pregunta. Aquí no vamos a poder seleccionar los datos porque no vemos que son datos fijos, sino son variables. ¿Por qué? Porque están entre un rango de valores, tal y como podemos ver aquí. Entonces decimos, si la cantidad es igual a 0, entonces el precio es 0. Aquí sí no hay ningún problema. Volvimos a abrir otro sí y decimos, si la cantidad... Ahora, como tenemos aquí un rango de datos y nos dice entre 1 y 25, ¿cuál será la condición? La condición será menor igual a 25. ¿Por qué menor igual a 25, profesor? Porque si yo digo menor igual a 25, estoy incluyendo el 24, el 23, el 22, el 21, el 20, el 19, hasta el 1. Profesor, pero el 0 es menor igual a 25. Es cierto, el 0 es menor igual a 25. Pero el detalle es que nosotros ya hemos establecido una condición para este 0. Entonces, lo que hace la función sí es excluirlo de la relación. Ahora, si es menor o igual a 25, ¿cuál será el precio? 18. Continuamos. Volvemos a abrir otro sí. Y decimos, si la cantidad, ya, si nos dice entre 26 y 60 sería menor o igual a 60. ¿Cuál sería el precio? 15. Punto y coma.
si la cantidad es menor o igual a no 29, el dato será 12. Si no, caso contrario será 10. Ahora sí, ¿cuántos sí hemos utilizado? Exactamente 4. Cerramos 4 veces paréntesis y enter. Y ya está. 40, ¿entre qué rango se encuentra? Entre 26 y 60. Me debe salir 15. ¿Qué pasa si coloco 24? Me debe salir 18. ¿Qué pasa si coloco 70? Me debe salir 12. ¿Qué pasa si coloco 120? Me debe salir 10. ¿Qué pasa si coloco 0? Me debe salir 0. Y de esa forma nosotros hemos establecido nuestra respuesta. Ahora, en base a eso, ustedes hagan esto. Aquí van a solamente colocar su edad, por decir, ustedes 18, 19 años que tienen. Y de acuerdo a esto van a recalcular el precio. Ya esto de aquí es sencillo, puesto que aquí tenemos un ejemplo claro de cómo hacer esto. Ya es lo mismo, ya prácticamente aquí entre 0 y 10 años menor o igual a 10. Entre 11 y 17 menor o igual a 17. Entre 18 y 80 menor o igual a 80. Y el resto 0. Se acabó. ¿Listo? Continuamos con la siguiente pregunta. En este caso solamente se han planteado bien, en este caso se ha planteado la función si con o. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Nos dice, en las tiendas del buen vestir se considera el siguiente cuadro para determinar el precio de las prendas que se venden. Implemente la función que permita mostrar el precio respectivo. Tenemos los colores, los precios, y de acuerdo a esto nos piden hallar el dato precio. Colores, vamos a validación, datos, validación de datos, lista. Tenemos ya los orígenes que son estos. Podemos seleccionar cualquiera de los que están aquí. Bien, entonces supongamos yo elijo el color negro y para el precio voy a tener que hacer lo siguiente. Entonces digo igual si abro paréntesis. Entonces muchachos, por decir, ¿no? Aquí comenzamos. Si el color es igual a este dato, que es H4, que es negro, ¿el precio cuál será? 75. Ya. Pero aquí nos dan otra opción, que es azul. Entonces, como tenemos dos opciones, es necesario utilizar la función O. Profesor, ¿y qué hace la función O? No es 0, es O. La función O nos permite obtener dos respuestas, verdadero o falso. ¿Ya? Ahora, en el caso aquí es el siguiente. No, la función O nos permite calcular dos respuestas que son verdadero y falso, teniendo en cuenta que en base al número de condiciones nosotros vamos a obtener esos resultados. Basta que una condición cumpla para que el resultado sea verdadero. ¿Cuándo solamente será falso? Cuando ninguna condición llegara a cumplir. Entonces, utilizo dentro de la prueba lógica el O. ¿Pero por qué, profesor? Esto de aquí, el O es como si fuera una prueba lógica que me permite abarcar más de una. Bien, si se dan cuenta, solamente en el sí se permite una prueba lógica, pero con el O podremos establecer más de una, solamente en este dato. Entonces decimos sí o abro paréntesis. Si este color es igual a negro, punto y coma, o este color es igual a azul, punto y coma, el precio será 75. Si no, vuelvo a abrir y digo, si el dato es igual a blanco, punto y coma, o si el dato es igual a la secuencia que sería H7, entonces continuaremos y elegiremos la siguiente ¿ya? Entonces ahora, si no queda ninguna de estas, la última alternativa es la de aquí, y 8. Cerramos dos veces paréntesis y enter, y ya está. Si es negro es 75, si es azul es 75, si es blanco es 50,
Si es gris es 50, pero si es otro es 30. ¿Listo? Aquí tenemos establecido todas las condiciones. Por si acaso H7 no se ve aquí. Bien, pero si nos damos cuenta, H7 viene a ser el gris. Ya por lo general nosotros cuando vamos identificando o vamos seleccionando las celdas, estas toman un color. Entonces son un poco más fácil de ser identificadas. Bien, ¿listo? Entonces ahí está. Esta lo desarrollamos. Y por último la pregunta 16. En la pregunta 16 ustedes podrían hacerla sin ningún problema. Bien, ustedes podrían hacerla sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es solamente un sí para estos de aquí y estos son sí anidados. Bien, ¿listo? Ahora, muchachos, dentro de esto de acá, ya, nosotros por favor les voy a pedir que desarrollen los ejercicios, que no se compliquen. Y aquí por si acaso el día de atraso nos dice que es la fecha de pago menos la fecha de vencimiento. Entonces decimos fecha de pago menos fecha de vencimiento, enter. Arrastramos y con esto obtenemos el día de atraso y nos faltaría la mora que es en base a esto. Si nos dice 2% del préstamo es el 2% multiplicado por el valor del préstamo. No se vayan a olvidar. Bien, entonces muchachos, por favor, desarrollan esta parte. Ya, desarrollen esta parte. Bien, listo. Bueno, pues muchachos, entonces tienen para enviarme esto, ya saben hasta qué fecha. Por favor, traten de cumplir con esto y nos estamos viendo. Bien, listo, cuídense, hasta luego.